Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar sintonizando ahora en esta nueva sesión de sábado por la mañana. Me da un gusto y un placer tener el día de hoy a un par de invitados de lujo con una relación personal de amistad con ambos. Un placer considerarlos mis amigos, a Berti, Alberto Ruiz Luca de Tena y Alejandro Esteves, el gran Alex, con quien hemos compartido muchas experiencias con ambos. Y bueno, saludarlos primero que nada y presentarles frente a la federación. Berti, no sé si quieras platicarnos un poquito de quién eres, de qué estuviste haciendo por la federación durante y en qué periodo de tiempo, y luego cómo esto te caminó un poquito más a manera de presentación, y luego pasamos con Alex para después empezar a platicar de este tema tan importante como es las experiencias de desarrollo fuera de México. Berti. Bueno, muchas gracias, Eri. Un placer estar aquí contigo y con Alex. Y una oportunidad muy buena para contactar de nuevo con el rugby de México, al que llevo en el corazón, y a México en sí, como país. Siempre digo que sigo siendo un jugador de rugby y que he tenido la oportunidad de poder sumar fuera del campo. México me dio una grandísima oportunidad. Llegué allí en 2010 con un proyecto que era de innovación social en el deporte. Se dio todo muy bien y al poco tiempo me dieron la oportunidad de sumarme como director general de la Federación Mexicana de Rugby. Estuve con vosotros alrededor de 4 años y medio. Hicimos un gran equipo con clubes, con asociaciones estatales que estaban empezando en aquella época, y fue una grandísima experiencia que me encaminó en el mundo de la gestión deportiva, en el que sigo 5 años más tarde después de dejar la federación. Hoy en día trabajo para World Rugby como gerente de servicios de rugby para Europa. Y nada, sigo vinculado en el rugby, la gestión deportiva, en ayudar a crecer el juego y que, bueno, que más gente tenga la oportunidad de disfrutar nuestro deporte. Así es, Berti, fueron muy buenos años de ese 2010 a 2015 que estuvimos juntos compartiendo. En un periodo, en una parte de ese periodo estuvo también Alex. Algunos lo conocen más de cerca por su participación en el norte del país. Pero Alex, platícanos, cómo fue tu llegada a México y qué ha sido después de México, a manera de presentación. Pues bueno, primero de todo, muchas gracias, Eri, por la oportunidad, y encantado de compartir con todos vosotros y con Berti esta llamada. Bueno, gracias también a todos los compañeros de la federación que hemos mantenido contacto todos estos años, pero bueno, que es muy agradable poder participar en esto. Igual que Berti, llevo al rugby mexicano y a México en el corazón, bueno, en la pared, en el brazo, en varios lugares. Y la verdad muy feliz de poder estar aquí. Yo llegué a México un poco de casualidad. Mi caso también fue algo diferente al de Berti. Yo llegué a Monterrey a hacer mi proyecto final de carrera de ingeniería, y me fui allí al TEC de Monterrey, ahí estuve, y volví igual que hice en Barcelona. Me puse a entrenar, a jugar, a arbitrar, a hacer un poco todo por allí. Y pues se abrieron las oportunidades de quedarme en México trabajando en aquel momento con Alep Nuevo León, con un compañero de Cumillais, que hicimos un proyecto para allí, y al mismo tiempo se abrió la oportunidad de trabajar con vosotros en la federación, en la parte de Oficial Nacional de Desarrollo del Noreste, y la verdad, una experiencia muy buena. Muy buena. Recuerdo esos años, estuve año y medio, un poquito más, y recuerdo una de las experiencias más bonitas de mi vida, la verdad. Y de allí pues me salió la oportunidad de ir a la Federación de Guatemala a trabajar de director técnico, donde estuve también prácticamente otros 2 años casi, y luego me volví a España, concretamente en Madrid, donde actualmente trabajo como gerente de un club que se llama CRC Pozuelo,
que está en Madrid, que es un club bastante grande, de bastante historia, y bueno, pues aquí estamos trabajando y compartiendo con vosotros esta tarde de sábado, bueno, mañana de sábado para vosotros, y muy, muy contento. Nada, pues muchas gracias, Alex. Y coincido contigo y con Berti. La verdad es que ese tiempo que pudimos armar ese equipo, que pudimos generar esos trabajos, esos proyectos, como decía Berti, apoyar a las asociaciones que iban saliendo y en tu caso, pues impulsar un poco más el rugby en instituciones educativas a través del proyecto de CONALEP. La verdad es que fueron años de mucho aprendizaje, de mucho trabajo y que bueno, aún siguen rindiendo fruto los esfuerzos que ustedes pusieron aquí en México. Agradecerles por ese tiempo, esa dedicación y ese trabajo. Y un gusto tenerles aquí. Bueno, entrando un poquito más en tema y después de que hicieron una breve presentación, creo que va a ser muy, muy interesante para las personas que nos escuchan conocer ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes que se llevan ustedes de ese tiempo que pasaron por aquí, por la Federación Mexicana de Rugby? Y cuáles son esos aprendizajes que no solamente pudieron obtener aquí, sino que los vieron reflejados en el futuro, ¿no? En sus futuros empleos, en sus futuros ocupaciones dentro del rugby. Berti, desde tu rol como director general cuando estuviste acá en la federación, ¿qué fue lo que te ayudó o cuáles fueron esos aprendizajes que pudiste trasladar más adelante a los siguientes roles que tuviste, ¿no? Pues en México yo aprendí muchísimo. Fue la primera vez que tuve un puesto como el que era ser un director general en una organización nacional con múltiples organizaciones dentro de sí, ¿no? Clubes, asociaciones estatales, relación con, en este caso, con ADE, con Comité Olímpico, con NACRA en su momento, con IRB. A mí la verdad es que me dejó muchísimo aprendizaje en lo personal y en lo profesional. Yo la verdad es que destacaría dos cosas que me llevo de aquella época. La primera en el plano profesional fue casi hasta sencillo decirlo así, ¿no? Me tocó ser, el rol era director general de la Federación Mexicana de Rugby, ¿no? Y pues aprendí lo que era dirección, aprendí lo que era federación, que es una organización, temas organizacionales desde gestión a corto y mediano plazo, largo plazo, temas como recursos humanos, como todo el tema financiero. Después México, ¿no? Aprendí un montón de México, pero sobre todo aprendes en la parte de gestión, en lo que es entregar valor en un país con una geografía, con una sociedad, con una cultura, con unas diferencias económicas entre un lado y otro, ¿no? La verdad es que a día de hoy creo que conozco mejor México que puedo conocer a veces hasta España, ¿no? Y después, la verdad que pues, el deporte. Es cierto que trabajábamos en rugby, seguimos trabajando en rugby, pero hasta ese momento lo hacíamos como jugadores, voluntarios en clubes, arbitrando de vez en cuando, pero de repente te metes a entender cómo se construye el deporte, ¿no? Que tiene un área de participación desde la que reclutas, pues el área de formación, pues competición, ¿no? Y después el alto rendimiento, ¿no? Y cómo conectar todos ellos, ¿no? Y fueron 4 años y medio de sumergirse en todos esos temas, vivirlos muy de cerca, ¿no? A mí la verdad es que la experiencia de la Federación Mexicana de Rugby fue una grandísima plataforma para lo que vino después, ¿no? Tuve una oportunidad de sumarme a Sudamérica Rugby,
como gerente de desarrollo regional. Y creo que el trabajo que se hizo en México posiblemente después nos preguntes, ¿no? Pero cosas como el equipo que montamos, cómo se regionalizó el país, los servicios y programas, las competiciones que se crearon, pues la verdad es que todo me ayudó un montón para aportar valor en otros lugares. Me acuerdo que en México empezamos a crear un primer curso de administradores, que fue esa la semilla que se fue generando dentro de Sudamérica Rugby, que después se ha generado en el curso de introducción al liderazgo de la gestión que hoy es de World Rugby, ¿no? Entonces creo que México fue en lo personal, un gran lugar donde poner el talento, y creo que aplica para cada uno de nosotros. Nunca vimos cohibido nuestra posibilidad de intentar hacer cosas. Entonces, la verdad, y eso creo que nos dio muchísima confianza para poner nuestro talento y ponernos a crear y a probar cosas y con muy buen sentido e intenciones de unir, de desarrollar. Y después creo que eso dio pie a crear un montón de cosas que tenían muchísima aplicabilidad en otros contextos, salvando que cada contexto tiene sus necesidades, ¿no? Pero hay muchas cosas que se hicieron en México que después de haber recorrido Sudamérica y después de hacer un proyecto global como el que fue el de Living Rugby, veo que es de muchísima aplicación universal. Ok, sí, como dices, creo que la parte que comentas del curso de administradores, creo que no solamente sigue siendo un referente importante como punto de partida, como primeros pasos para algunas organizaciones, y como dices, es muy, muy replicable, escalable, salvando las diferencias, y bueno, esa parte creo que como bien dices, fue la semillita que después ha detonado hasta incluso en el curso de ahora de World Rugby, ¿no? Creo que, como bien dices, la libertad que se tuvo para ir creando, para irse equivocando, que nos permitió ir agarrando confianza, pues también dio la pauta para que estos siguientes pasos fueran más firmes y sabiendo que teníamos esas oportunidades, ¿no? De crear más para aportar más valor. Entonces, creo que es uno de los aprendizajes más valiosos que compartes, y que bueno, creo que para la gente que nos escucha, saber que todo lo que se hace y que todo lo que se ha logrado en la federación empezó con eso, ¿no? Empezó con ideas, empezó con arrojo, empezó con intenciones y empezó sabiendo que los errores eran para aprender y que se tenía que empezar en algún punto. Y como dices, lo que fue una semilla, pues ahora ya es un árbol que tiene alcance mundial, ¿no? Con un curso como este. Entonces, gracias, Berti, por compartir esa experiencia, porque creo que nos es muy valiosa, sobre todo para los equipos y para las asociaciones que pueden estar por iniciar y que les puede dar ese empuje de valor de que se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Gracias, Berti, por compartir esto. Y Alex, ahorita comentaba Berti del valor que tuvo para él, pues ser un rol general, ¿no? Tomar temas de finanzas, tomar temas de desarrollo, de formación, crear cursos, adoptar cursos. Recuerdo que en algunas ocasiones veíamos cosas que podían funcionar, que no podían funcionar tanto, entonces ahí medio movíamos las diapositivas para hacerlas adaptables al entorno tan cambiante, como dice Berti, ¿no? De un país tan grande como México en el sur, en el norte, las realidades son completamente diferentes. ¿Cómo hacemos, no? Y eso creo que es algo que en tu caso como oficial nacional de desarrollo del norte, con una zona muy particular, pero con un rol tan diverso como el de OND y con una guía y acompañamiento del resto del equipo de la federación, ¿cómo fue esa experiencia de OND y esa generalidad y de múltiples roles? ¿Cómo fue que eso te ayudó para llegar a la dirección técnica en Guatemala? Y esos aprendizajes, ¿cuáles fueron los más relevantes y cómo los pudiste aplicar allá?
Sí, hay muchas cosas, realmente de esto podríamos hablar mucho. Yo recuerdo uno de los aprendizajes que me tocó nada más llegar a México, y creo que es de los que más me ha llegado, es que aunque digan que no pica, pica y mucho la salsa. ¿Vale? Ese es el número uno que creo que aprendí. Aparte, tengo un amigo por aquí que lo podrá corroborar, que me ha visto llorar por allí mucho por eso. No, pero fuera de esta broma, de esta pequeña broma, sí que para mí fue un cambio de paradigma. Como decía Berti, yo había vivido mucho rugby, de entrenador, árbitro, jugador, de todo, de directivo en un club en Barcelona, pero nunca había pensado en ello como profesión, como manera como trabajo, y al llegar ahí a ver esas oportunidades fue una de las cosas que más me impactaron, y sobre todo, como bien decías, en el rol de Oficial Nacional de Desarrollo, que engloba 1000 cosas. Engloba la parte de desarrollo, dar cursos, que fue una de las cosas que aprendí a dar cursos. Yo había trabajado de profesor, pero dar cursos para adultos, de temática de rugby, cómo trabaja World Rugby, cómo trabaja la federación. Eso fue una de las cosas que más me ayudó y que más aprendí. Esa diversidad de actividades me permitió aprender mucho, y es uno de los aprendizajes mayores que me llevo. Y otro, yo creo que incluso el más grande fue que, bueno, mis inicios en México no fueron buenos, porque llegué más o menos después de estar, como decía, en intercambio en el proyecto, incorporarme a la federación, y al poco mes y medio me tuve que volver a España por temas familiares, y luego al volver reincorporarse. Me acuerdo de una de las cosas que fue aquí Berti, me acuerdo una frase que me dijo: nosotros al final lo que hacemos es ingeniería de rugby. Lo que llevamos a cabo es ingeniería de rugby. Entonces, ahora toca un proyecto que es la Olimpiada Nacional, toma. Y yo, bueno, vale, pues que este año toca en Monterrey. Y yo, pues vale, nada más llegar. Y yo, bueno, yo no sabía qué era, de verdad, no sabía en lo que me metía. Y ahí pues empezó poco a poco con eso, contigo mano a mano, Eri, que nos tocó esa Olimpiada mano a mano, fue el clasificatorio de la Olimpiada, y ahí fue donde aprendí a generar eventos masivos, es decir, a llevar eventos masivos, organizarlos, gestionarlos, y al fin y al cabo organización de eventos deportivos masivos. Y eso es una de las cosas que a día de hoy me gusta mucho todavía hacer, y todavía tengo la suerte de que ahí donde he ido, en Guatemala, me tocó organizar el Sudamericano de Rugby, de Rugby C, en el que venían varios países y fuera una semana entera de torneo internacional que me tocó organizar, y ese aprendizaje lo saqué de la Olimpiada Nacional. Aquí en España, desde que he llegado, organizamos cursos de miles de personas, de miles de jugadores todos los años, 1 o 2 al año, aquí en el club en el que estoy. Entonces, todo ese aprendizaje lo he sacado sin duda de esa experiencia que agarré allí en México, con vosotros dos mano a mano, de hecho, con Berti cuando llegué, que era el director general, y contigo, que nos encargamos de la Olimpiada. Y yo creo que ese fue uno de los mayores aprendizajes. Y añadía un tercero rápido, que es cómo, cuando hay un equipo motivado, de gente motivada, no importa la distancia, no importa las condiciones, no importa que el país sea gigante, que no, en aquella época, que de hace 4 días, pero quizás no estaba tan habituado las telellamadas, el Zoom, el Hangouts, no estaba tan a la orden del día como hace un mes. Y creo que esa capacidad de un equipo motivado puede hacer lo que sea y que funcione bien. Yo creo que esos son todos los aprendizajes grandes que me llevé de aquella época. Dale, pues gracias, Alex. Y sí, yo creo que la verdad es que ahorita que están hablando los dos, se vienen muy, muy buenos recuerdos. Esa Olimpiada con todas sus variables. Berti, yo me acuerdo en el 2013, fue un poco igual que fue contigo, el tema de la Olimpiada vamos, Heriberto, yo tenía poco de entrar a la federación, y con el impulso y el acompañamiento y la guía de Berti, y con una experiencia previa de Guillaume de un par de años, recuerdo que al recién entrar a la federación nos sentábamos Berti y yo, diseñábamos un montón de cosas en la mesa de la federación,
íbamos generando ideas, dudas, hacíamos llamadas para Guillón, mandábamos correos, y fue un aprendizaje muy bonito que como dices, Alex, siendo un equipo motivado, siendo un grupo de personas con la intención de generar, de crear, la distancia y el tamaño de los países no son una limitante. Berti y yo recorrimos, cuando recién íbamos a empezar con lo de la Olimpiada, fuimos a Jalisco, estuvimos ahí, un par de visitas para ver cómo podría funcionar esa Olimpiada. Después lo repetimos contigo un par de años después, con un poquito más de aprendizaje, sumando las experiencias de todo el equipo y sobre todo las ganas de hacer, ¿no? Tomando un poquito el tema de los eventos masivos, igual, Berti, cuando en el 2014 en Veracruz, los Juegos Centroamericanos y cómo se llevaron esos Juegos, ¿no? Cómo nos repartimos las tareas, tú estabas al frente viendo más temas directamente con la IRB en aquel entonces, y éramos un grupo de motivados que lo que queríamos era sacar el evento adelante y terminó saliendo. Creo que la experiencia que cuenta Alex de cómo fue su Olimpiada 2015, cómo fue la mía 2013 y cómo fueron tus Juegos Panamericanos 2011 en Guadalajara, pues tienen mucha similitud, ¿no? Esa parte, Berti, de los eventos masivos, ¿cómo extraes lo que fue tu experiencia en el 2011 de los Panamericanos a los eventos que después se han tenido que ir organizando, por ejemplo, en Sudamérica? Recuerdo lo que decía ahorita Alex del Sudamericano C, que creo que estuviste involucrado también con él, ahí en Guatemala, y en algunos otros que te ha tocado llevar. ¿Cómo fue esa diferencia, no solamente a nivel organizacional del evento, sino de las personas que estuvieron involucradas y que han estado involucradas en todos estos eventos? Pues tengo una anécdota muy bonita que concierne a Alex, y es que Guatemala, ¿qué año fue? 2016, ¿no, Alex? Sí, 2016, sí, diciembre de 2016. Diciembre de 2016. Pues Guatemala era sede del Sudamericano, y en Sudamérica Rugby, como en otras asociaciones regionales, hay un gerente de competiciones, Chacho Herrera, una persona con muchísima experiencia en desarrollo, en competiciones, y para que una persona como Chacho Herrera, que seguía muy de cerca la evolución de la organización del Sudamericano en Guatemala, hiciera un comentario orgulloso, un comentario muy positivo mira cómo se está organizando, cómo ya están las federaciones que tienen menos recorrido, en este caso, pues dentro de Sudamérica, en ese caso era Guatemala, pues cómo están organizando, ¿no? Y eran unas palabras de elogio de Chacho Herrera a la organización, que en este caso pues le tocaba liderar a Alex. La verdad es que no sé si alguna vez se lo dije a Alex o no, porque no quería que se... Pues mira. No quería que se creciera mucho. Ya esta será, ya la crecemos, ya lo ancho solo. Pero nada, al mismo tiempo, obviamente, pues que súper positivo para Guatemala, súper positivo para los equipos que se iban a ver beneficiados por ello, y los árbitros en sí, ¿no? Y para Alex, pero al mismo tiempo yo pensé, mira qué bien, porque esto viene de una escuela, de querer poner el mejor evento posible, de pensar en el día del evento, el día del desmontar las cosas y venirnos hasta el día en el que estamos, de las diferentes áreas que hay que hacer, de creer que la figura del OND, si el torneo está en tu región, pues te toca a ti, y de cómo desarrollaba, ¿no? Creo que a Guillaume lo enfrentó, tú, Eri, lo enfrentaste, Alex lo enfrentó, ¿no? Sé que a otros en diferentes torneos les ha tocado enfrentar, pues si el Cancún Sevens, o si algún evento del Next Sevens, o los NACRA Sevens que se han hecho en el Campo Marte, ¿no? Pues la verdad es que
fueron muy bien organizados, cada vez mejor, se documentaba, ¿no? Y creo que México tiene buena reputación a la hora de organizar torneos, no solo con RAN NACRA, ¿no? Pero con la IRB, con World Rugby y después dentro de México con CONADE, con las diferentes organizaciones, ¿no? Y bueno, no sé si he contestado a tu pregunta con la anécdota y este resumen, ¿no? Pero creo que era muy positivo, muy positivo. Sí, yo creo que a Alex no solamente le da sorpresas, sino que también, ya, como dice él, ya no se va a crecer tanto, pero siempre es bueno escuchar estos reconocimientos, Berti, y bueno, nada más recalcar que todo esto viene de una escuela que, como tú dices, ha ido sumando, ¿no? Ha ido aportando cada vez el que el equipo esté dispuesto a no solamente a compartir, sino a acompañar y a dar continuidad a esto, ha ido haciendo que esto vaya creciendo. Y bueno, a nivel de organización de eventos y demás, creo que también lo que tú decías, no solamente se reconoce a México como un excelente organizador dentro de RAN, sino que también se escuchan estos comentarios fuera de, ¿no? Ahorita que decías lo de Chacho, el reconocimiento que le brindó a Alex, quiero también compartir y porque creo que es válido para todo el equipo de la federación, todos los que han hecho que esto sea una organización que se reconozca. Los comentarios vinieron muy, muy similares cuando me tocó participar en el Mundial de Argentina el año pasado. El reconocimiento fue de, oye, el empuje, la forma de organizar, el liderar. Creo que en ese momento me tocó a mí ser la persona, pero creo que es un trabajo y un logro de todos nosotros. Entonces, de ustedes por liderarlo en su momento, del resto de compañeros de los ONDs. Entonces, quería hacerles extensiva esa felicitación porque creo que es también parte de ustedes por haber sido parte en su momento de este aprendizaje, ¿no? Y bueno, además de felicitarles por eso y por estos aprendizajes, otra de las cosas que creo que son muy, muy importantes y para México, al ser un país que, como ya lo decían, es tan grande, ¿cómo es las experiencias de ustedes en cuanto a los voluntarios y al trabajo que hacen esas personas que igual no están liderando directamente, sino que aportan en momentos muy específicos? ¿Cómo es esa experiencia de los voluntarios fuera? Bueno, ustedes conocen lo que fue México y cómo ha sido el tema de los voluntarios en los diferentes lugares por donde han pasado. Y cómo creen que eso pueda ser replicable en México, las experiencias positivas, y donde haya habido experiencias de aprendizaje, ¿qué pueden compartir respecto al tema específicamente de los voluntarios? Alex, no sé si puedas empezar con esto. Sí, para mí es la base de cualquier proyecto de rugby hoy en día, en el momento en el que estamos todavía, yo creo que a rugby mundial, incluso creo que las potencias principales de rugby siguen tirando mucho del entorno de voluntariado, y en mi caso, tanto en Guatemala como aquí en Madrid, es que son los pilares fundamentales. En el evento que hablaba del Sudamericano C de Guatemala, recuerdo que la mayor parte de la comunidad de rugby de Guatemala se volcó. Es decir, se volcó a ayudar con lo que pudieran. Y creo que es una de las cosas que otro de los aprendizajes que sacamos de aquella época era el cómo recompensar a esos voluntarios. Al fin y al cabo, el simple hecho de agradecer, de pues, una camiseta del torneo, todas estas cositas que a veces se nos pasan por alto porque decimos, no, eres voluntario, tienes que hacer esto, esto y esto. No, lo está haciendo porque quiere. Entonces, esos pequeños detalles de tirar hacia adelante creo que son pilares. Es una de las cosas que en Guatemala lo viví de primera mano con toda la comunidad de allí volcada en el evento, y lógicamente en el día a día del rugby, porque los clubes se mantenían y se mantienen gracias a voluntarios. Puede ser que el club pueda llegar a tener sus recursos, más o menos, pero al fin y al cabo el pilar fundamental son los voluntarios, bien desde entrenadores,
desde el que pintaba el campo antes del partido, el que iba a comprar el tercer tiempo, todo esto es un valor primordial. Y aquí en Madrid, que ya es otro rugby, realmente yo lo digo así, es como otro rugby, hay otro desarrollo del deporte. Ya estamos hablando de jugadores que con 15 años, 14 años, ya llevan jugando 10 y saben que quieren seguir evolucionando en esto. Jugadores que... Y lo mismo los padres, la gente conoce el rugby. Si pongo como ejemplo, mi club actualmente tiene más de 400 fichas. Solo el club. Hablando que solo el club tiene 18 equipos. Desde sub-6, desde niños de 4 años hasta senior. Entonces, son clubes que son otra dimensión y esto solo se puede mantener gracias al voluntariado. Puedes tener una parte profesional, que es donde entro yo, entra, por ejemplo, una de las personas con las que trabajo día a día, que es Miguel Ángel Puerta, que es uno de los mejores entrenadores de desarrollo que yo he conocido jamás y del que aprendo día a día, igual que mis otros compañeros, pero al fin y al cabo, toda esta parte profesional se basa en liderar a esos voluntarios, incluso guiar a esos voluntarios. Y una de las cosas que estamos, por ejemplo, trabajando mucho ahora es en cómo escuchar a toda esta gente. Cómo escuchar. A veces es un número muy grande y es muy difícil. Me acuerdo en la federación, cuando estábamos en la federación, yo estaba en el noreste y pues yo tenía las voces de Cubillais, del TEC, del Club de Saltillo, de los pequeños clubes que nacían en Torreón, etcétera, etcétera. Y todas esas voces se intentaban escuchar, pero era difícil compaginar todo con el resto del país, con el resto de opiniones. Entonces, creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos como gestores deportivos, en especial del rugby. El cómo ser capaces de liderar a todos estos, indiferentemente del país. Algo que te das cuenta es que cuando alguien hace algo porque le apasiona, porque es su pasión y lo hace desinteresadamente, es muy gratificante trabajar con esas personas. Muchísimo, muchísimo. Ok, gracias Alex. Y sí, como dices, una de las partes más complicadas siempre será compaginar, ¿no? Todos estos diferentes opiniones y rutas que pueden ser muy similares o muy diferentes, pero bueno, buscar ese punto en común siempre será complicado. Y como dices, creo que no nada más es en México, sino en cualquier lugar al que vayas y en cualquier entorno, ¿no? Berti, por... Sí. En esa época de que yo estuve en la Federación Mexicana con vosotros dos, yo se logró. Que aunque hubiera voces diferentes, todo el mundo remaba en la misma dirección. Había opiniones diferentes, había temas diferentes, pero todo el mundo remaba hacia el mismo sitio. Vamos a tirar que esto crezca y los resultados se ven. Y los resultados se vieron en aquel momento. Cantidad de equipos, cantidad de jugadores, cantidad de eventos, cantidad de todo, de todo. Sí, coincido contigo, Alex. Creo que fue un boom muy importante y como les comentaba hace rato, ¿no? Creo que parte de ese boom todavía sigue vigente en muchos de los equipos y jugadores y personas que se iniciaron en aquel momento con una guía y que ahora pues siguen manteniendo el rugby y la posición que tiene México dentro del rugby, ¿no? Como deporte y como una posición que tiene también con los institutos de gobierno en México. Berti, por tu lado, ¿qué opinión tienes del tema de los voluntarios en cuanto a lo que comentaba un poco Alex, ¿no? De lo que es el voluntariado en otras partes y cómo los aprendizajes de esos otros lugares podrían aplicarse aquí en México? Sí, siguiendo lo que decía Alex, y con tu pregunta, Eri, yo me acuerdo muy al principio, muy al principio. Yo creo que incluso antes de que yo firmara un contrato con la Federación Mexicana de Rugby, la conversación era ¿qué vamos a hacer para el rugby mexicano, ¿no? Y la primera prioridad era alinear. Es decir, obviamente, si estás en un deporte, esta es una federación nacional de cualquier deporte, pues, tu cometido es hacerlo crecer, que haya más equipos, que haya más jugadores, eso es. Pero lo que era obvio en ese momento era alinear.
Había gente en el país, había muchísimas posibilidades para que el rugby estuviera en muchísimos lugares. Había mucha gente voluntaria, mucha gente talentosa y con mucha energía para dedicarle. Y no había nadie profesional en el mundo del rugby mexicano. Yo creo que en el mundo del rugby que puede haber un 7% de la gente que está en el mundo del rugby es asalariada. Será un 93% que son voluntarios, ¿no? Y yo me acuerdo que me doy cuenta ahora, pero en su momento habría tres palabras que era: necesitamos alinear a todos estos voluntarios que están en Guadalajara, que están en Querétaro, que están en Guanajuato, que están en Puebla, Veracruz, en Monterrey. Necesitamos alinearlos, como decía Alex, estar todos en la misma dirección. Necesitamos facilitarlos, y por facilitarlos no es hacerle las cosas fáciles. Desde el rol de la federación, y una de las cosas que yo señalaría y que me he llevado en el resto de mi vida en gestión deportiva ha sido el rol de las organizaciones deportivas, que son órganos de gobierno, en un rol de servicios. Estamos aquí para servir. Y entonces era facilitar, hacerle las cosas fáciles a este grupo de voluntarios que ya existe o que puede salir, que hay que darles competiciones, que hay que darles torneos, que hay que darles programas, cursos, herramientas. Y después era el tercer concepto, era potenciar, ¿no? Me acuerdo que era alinear, facilitar y potenciar. Porque el grupo de gente que había no es que fueran como una mecha o como una vela, ¿no? Hasta donde ven, ¿no? Podían dar mucho más. Y un ejemplo que ahora mismo estamos viendo son con este tipo de videollamadas, ¿no? A mucha gente les sirve como plataforma para ir a más, ¿no? Y la verdad es que viniendo de una carrera muy técnica, una disciplina dentro de ingeniería, habiendo trabajado en consultoría y habiendo trabajado en innovación de producto, trabajar en una organización como fue la Federación Mexicana de Rugby, para mí fue la primera vez que me di cuenta en el día a día de las personas, ¿no? Pues a las personas, pueden ser recursos humanos, puedes llamarles capital humano. Yo no estoy por llamarles recursos humanos porque es cosificarlas, ¿no? Y el concepto de personas, de voluntarios, de crear voluntarios para los torneos, dentro de la federación lo que era apoyar el desarrollo de los empleados, como aquellas 2 sesiones que teníamos anuales de capacitación interna. Para mí es algo que me he llevado a posteriori, y de hecho en el curso de Leading Rugby y hoy en día en el de Introducción a la Gestión y al Liderazgo, pues las organizaciones se entienden con 5 dimensiones, y una de ellas es las personas, ¿no? No puedes entender una organización sin personas. El rugby no puede existir sin personas. Igual que no puede existir sin finanzas, si no puede existir sin una cancha, no puede existir sin personas que lo hagan posible, ¿no? Un amigo de todos nosotros es Humberto de la Vega. Él llamaba a esas personas los motivadores, ¿no? Tienes esos motivadores, ¿no? Y para mí el tema de las personas ha sido clave. En estos años después de México, que viví más de cerca el rugby en otras realidades, y sobre todo tendría que destacar, yo creo que uno de los aprendizajes que me llevo es en el Cono Sur, en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, y sobre todo más Argentina y Uruguay, me sigue llamando la atención la cantidad de tiempo y cantidad de personas que están como voluntarias dedicadas al rugby. Y si el rugby existe en muchos otros lugares es porque hay esa pasión.
no se puede sin voluntarios. Es más, es que ya no iría a voluntarios, ¿no? Es que ya no se puede sin personas. Coincide que muchas de las personas son voluntarias, ¿no? Para mí eso me ha llevado a que yo creo que uno de los roles más importantes en un club, en una organización, pero los clubes son el 95% de nuestro deporte, y algunos clubes lo tienen, es la figura del reclutador de voluntarios. De la persona que va, que le han dicho a otras partes del club, oye, no tenemos que nos ayude, necesitamos a no sé quiénes, y es esa persona que focaliza todas las necesidades de personas de las diferentes áreas del club y va, pum, pum, tiene un encanto personal, es una persona que cae bien a todo el mundo, podría ser hasta como un capitán del club, le llaman creo que le llaman en Argentina, y esa persona que tiene ese trato de acercarse, hola Eric, ¿qué tal? Oye, que eres buenísimo en tal, no sé qué, oye, tienes algo para, oye, mira, necesitamos a alguien, te lo explicamos, no sé qué, y esa persona que engancha a la gente, se la pasa y después cuida a la gente. No tiene ningún rol de delegarles nada, ni de dirigirlo, ni de capacitarlos, ni nada. Su rol es de reclutar y después de cuidarlos, ¿no? Para que el club siga siendo un club que tiene más y más gente, ¿no? El tema de las personas es clave en el deporte y sobre todo en el nuestro. Claro. Claro, sí, y lo que decías, ¿no? Esa parte de que exista una figura como una experiencia que se toma de otros lugares, y creo que esta parte del encanto personal es una de las partes más relevantes, ¿no? Para mantener y para, como dices, reclutar y luego cuidar de estas personas que se acercan al club o que están dentro del club y que tienen el potencial de lo que decías, ¿no? De explotar mucho más de lo que están actualmente haciendo, porque el potencial existe, el tema es dónde lo pones, cómo lo pones para potencializarlo y que alcance esas capacidades que tiene, ¿no? Y creo que una persona que ahora nos está haciendo una pregunta que, por lo que comentabas, ¿no? Es muy encantador, tiene facilidad de caerle bien a todos. Creo que Alex ya lo está más o menos ubicando quién podría ser. Y eso me lleva a la pregunta de nuestro amigo Gabriel Nani, una persona encantadora, que va de la mano un poco de otra de las preguntas que tenía planificada por hacer y que Gabriel nos hace el favor de plantearla. De esta manera la voy a compartir. Porque creo que también va alineado a esto último que tocabas, ¿no? Como una experiencia de lo que tú comentas, Argentina, Uruguay, Chile, tienen estas figuras de cómo se mueven con tanto voluntario. Y bueno, la pregunta que hace Gabriel es, ¿qué acciones se llevan en otros países o en otros clubes que hacemos de manera similar en México? Y que puede ser, o sea, buenas prácticas o bien qué se está haciendo bien aquí para desarrollar y fomentar la participación de acuerdo a lo que ustedes han visto en otros lugares. Son dos preguntas, pero creo que podríamos dividirlas y contestar primero qué se está haciendo bien aquí y para desarrollar y fomentar la participación que ustedes han visto en otros entornos y que puedan decir, esto que conozco de otras partes, sé que se ha hecho en México o sé que se está haciendo en México o podría ser una buena solución para hacerse en México. El primero en cuanto a la participación y luego pasamos a la segunda parte de su pregunta. Berti, si quieres, si quieres tú empieza, Berti. Cuando hablamos de participación es que más gente entre a participar en rugby, ¿no? Exacto, dentro de el concepto tan amplio de participación, hagamos que sea quien llega, o sea, quien llega a participar en el rugby, como voluntario, como jugador, como entrenador, como árbitro, ¿qué se está haciendo, qué se puede hacer en México de acuerdo a experiencias que ustedes conozcan
como comentaba Alex, en algunos casos en el club, lo que le tocó ver en Guatemala, a ti, Berti, por Sudamérica, en algunas experiencias que puedas compartir de algunos de los otros países con los que has trabajado. Pues la verdad que hay un proyecto en Portugal que a mí me ha llamado mucho la atención, que es que respecta al desarrollo de árbitros jóvenes. Y me pareció un proyecto que no había visto en otros lugares y que creo que es muy, muy interesante. A veces descansamos mucho el reclutamiento de nuevos voluntarios, sea árbitros o entrenadores, etcétera, en acciones de formación, ¿no? Con que demos cursos, pues ya reclutamos a gente, ¿no? Pero este proyecto tan específico y tan centrado en encontrar talento en arbitraje desde etapas jóvenes, 15, 16 años, la verdad es que para mí es muy destacable. Sería algo muy concreto, muy específico que he visto. Yo he trabajado muy de cerca en México, trabajé con Get Into Rugby, lo he visto en el resto de Sudamérica, que ha funcionado en diferentes formatos. En Colombia tenían otro programa de participar y ser un tucán, ¿no? Y de cómo lo habían vinculado a la selección nacional, ¿no? Parecieron que fueron herramientas, la verdad, que muy buenas. En Bélgica me ha tocado conocer de cerca recientemente una forma de cómo acercarse al tema de los entrenadores, en saber cómo está siendo su experiencia, ¿no? La experiencia parece ser que los entrenadores, pues, claro, entre entrenamientos, partidos, toda una temporada, pretemporada, postemporada, pero la verdad es que sugiere una gran demanda de gente que es voluntaria, ¿no? Y es gente que a lo mejor está 2 a 3 años, ¿no? Entonces se han dado cuenta, creo que es importante reconocer esto, cuál es el ciclo de vida de un entrenador, ¿no? O de un árbitro, ¿no? A lo mejor es 2 años y tienen su primer retiro, ¿no? A lo mejor durante un año hacen otra cosa y después vuelven con más energía, ¿no? Eso les lleva a pensar, oye, ¿de qué forma podemos no perdernos? ¿Qué habría que hacer? Entonces, tiene que haber más entrenadores por club para que se puedan alternar fines de semana o qué forma, ¿no? Entonces, ahí cuando empiezas a pensar en la experiencia del voluntario, qué necesita, cómo están sus energías, cómo concilia su vida de voluntario permanente, ¿no? Porque no es voluntario para un evento, es un voluntario durante todo un año, ¿no? Pues cómo puedes ayudar a esa conciliación, ¿no? Y el concepto de conciliación en el mundo del voluntario es un concepto que en eventos cortos, como puede ser una Olimpiada Nacional o un Sudamericano, etcétera, esa conciliación pues no te das cuenta, ¿no? Pero a la hora de gestionar eso a largo plazo, pues hay voluntarios y nosotros lo hemos vivido, pues la gente que a lo mejor está en una directiva de una federación, una directiva de un club, son voluntarios de largo plazo, es decir, están durante todo un año. ¿Y cómo concilian eso? Pues con su vida laboral, con su familia y con otros hobbies que tengan, ¿no? ¿Cómo vive esa persona? Entonces, para mí, son 2 casos que me han llamado muchísimo la atención. Pasaría la palabra a Alex porque me podría extender muchísimo. Bueno, yo me voy a centrar un poco más en la otra parte de la pregunta, ya que Berti ha aportado cosas de otros países, que al fin y al cabo tiene una visión mucho más amplia que la mía. Pero yo sí creo que hay cosas que en México se hacen que creo que son muy buenas y que en mi caso personalmente algunas las he extrapolado, por ejemplo, a Guatemala, y funcionaron muy bien en su momento.
como puede ser, por ejemplo, el tema del Mech Sevens. El Mech Sevens es un formato que permite una participación altísima. Una participación altísima con unos recursos muy limitados, porque no son unos altos recursos, y una manera de involucrar a mucha gente. Es decir, veías como, pues mira, yo voy a tu torneo en Cancún y tú vienes al mío en Monterrey. Y la gente, pues esas sinergias de todos alineados que decíamos antes, creo que era una manera muy, muy bonita de hacerlo. En Guatemala hicimos también unas series de Sevens el año que estuvimos allí, que la verdad funcionaban bastante bien. Se hicieron en varios lugares del país. Hubo algunas con mayor participación que otras, lógicamente, pero aun siendo un país mucho más pequeño, que no es comparable a México, pero sí que hubo una aceptación brutal. Y eso mismo me lleva a la adaptabilidad del rugby a cada realidad. Por ejemplo, en México se hizo que si el universitario no tenía para hacer liga de 15, se hacía liga de 10. Y se empezó con una liga de 10 sin problemas, y que todo el mundo se sintiera parte y que pudiera ir creciendo. Ya llegaremos a los objetivos que tengamos. Esa adaptabilidad y esos formatos, como puede ser el Mech Sevens, creo que son dos cosas que fomentan mucho la participación y que son extrapolables a otros muchos países de realidades similares, incluso totalmente opuestas. Y al hilo con esto, yo creo que hace no tanto tiempo tuve una charla con unos compañeros de aquí de Madrid, del club, donde exponíamos que realmente el tema de la participación no es un problema, que es un enfoque medio erróneo. El intentar fomentar constantemente la participación, que donde está el gran déficit de la mayoría de clubes de rugby, principalmente hablábamos, es en la retención de la gente. Si yo pongo el ejemplo de mi club vamos aumentando, por ejemplo, en el último año hemos aumentado, pero cada año perdemos 90, 100 jugadores. Y eso significa que el año siguiente llegan esos 90 y 100 más otros 20. Entonces, si tú retienes esos jugadores, significa que has tenido, que puedes llegar a tener una gran cantidad de jugadores. Y México es lo mismo. Yo estoy seguro que si toda la gente que ha estado en el rugby durante un tiempo siguen, ese es uno de los grandes focos, lo que decía Berti. Para eso hay que entender por qué están esas personas en el rugby, qué les aporta el rugby. Los entrenadores igual, es lo mismo lo que decía, conocer qué ciclos tiene el rugby. Puede ser que ese entrenador esté ahí porque su hijo juega, entonces quiere ser entrenador porque está con su hijo. Entonces, bueno, pues puede ser, es una razón totalmente lícita. Entonces hay que ver, que aunando con lo que habíamos hablado antes de los voluntarios, el darle a cada voluntario lo que necesita y lo que quiere. Es decir, lo que realmente busca, y alinear que eso que busca vaya en consonancia con el desarrollo del club, en caso de un club, del país, en caso de la federación. Pero creo que eso son cosas, esa reflexión de no solo la participación, sino focalizar también mucho en la retención, creo que es una de las cosas que habría que extrapolar también a muchos lugares, incluido México. Ok. Gracias, Alex, por esa aportación bueno, no solamente, como dices, no solamente es el reclutar, sino el valor que tiene la retención. Y un poquito también lo que comentaba Berti aunado a eso es cómo medir estos ciclos de estos voluntarios, ¿no? De esta gente, de estos entrenadores, cómo reconocemos que tienen un tiempo de vida y cómo hacemos que ese tiempo de vida se vaya extendiendo no solamente en el tiempo, sino para beneficio del club y para promover que haya más gente que se involucra, ¿no? Creo que son dos muy, muy valiosas aportaciones, no solamente para entender la importancia del club, sino para también ver que las cosas que se están haciendo en México tienen un valor específico que puede ser replicable hacia afuera, ¿no? Entonces, mantener eso y buscar otras alternativas con los otros ejemplos que estaban compartiendo. Bueno, invitamos también a la gente que está participando y demás a hacer preguntas específicas acerca de algún tema en particular que quieran conocer, que nos puedan ayudar a compartirnos Alex y Berti. Y bueno, atendiendo a que habíamos contemplado que esta charla durara más o menos una hora,
estamos cerca de ese tiempo y también para respetar el tiempo de ustedes y agradecerles. Quiero perdón, sí, yo dime. puedo hablar. Yo también, Si, sin problema. si necesitas y os viene bien estirarlo, yo encantado. Sin problema. Vale, no, pues muchas gracias, Bertie y Alex, por eso. Bueno, entendiendo eso y agradeciendo su dedicación de tiempo, quisiera saber, ya estuvimos hablando un poquito de participación, de voluntarios. El resto de las áreas que conocimos todos juntos en México, como son administración, formación, competencia, hemos estado tocando algunos puntos en toda esta charla, pero a nivel general, como lo entendimos, competición, alto rendimiento, formación, administración, ¿cómo ven estas otras áreas de lo que les tocó conocer en México, con lo que ustedes se fueron en estas áreas? ¿Cómo ven que sucede en otros países que pudiéramos tomar ejemplo de esas otras áreas para acortar las brechas que en ocasiones existen entre estos otros países? O en el caso tuyo, Alex, ¿cómo viste que esa división de áreas en México, cómo ayudó a Guatemala, si es que fue el caso, cómo ayudó a dar ese siguiente pasito de donde estaba cuando llegaste, ¿no? Si quieres empezar tú, Alex, con esta respuesta. Sí, al fin y al cabo hay varias realidades. Sí que es cierto que esa separación de áreas es en cualquier lugar y es clave. Es clave para poder desarrollar bien cada una de esas áreas y que se complementen entre sí. Es cierto que hay realidades que están mucho más diferenciadas que en otras. Por ejemplo, Guatemala, al ser un país donde el rugby era muy joven, y lo sigue siendo muy, muy joven, muchas de esas áreas estaban solapadas, igual que pasaba también en México muchas veces, que el área de formación iba totalmente de la mano de la competición a la vez que de alto rendimiento, porque muchas veces que es jugador, es entrenador, es árbitro y es el dirigente del club. Entonces, esa interconexión a veces dificulta ese desarrollo individual para ir creciendo. Eso, por ejemplo, aquí en España aunque pasa eso también, ya está mucho más profesionalizado. Ya, por ejemplo, el alto rendimiento es un alto rendimiento. Aquí tienes muchos jugadores que se dedican exclusivamente por y para el rugby, que viven de esto, como jugadores, ¿vale? O sobreviven, por lo menos. Tienes gente, y hay clubes que están empezando a desarrollar su parte organizacional con gente profesional en áreas, incluso en áreas diferenciadas, el de marketing, el gerente, el responsable de comunicación, el bla, 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 bla. Entonces, todo eso es muy, muy importante. En Guatemala intentamos hacer algo parecido. Había la asociación, que era muy pequeñita, era mucho más pequeñita que la de México en cuanto a número de gente y número de trabajadores, al mismo tiempo que el número de jugadores era menor, y se intentó en esa dirección. Y ya venían, por suerte, Guatemala ya, toda la gente que estaba allí venía en una especie de evolución en esas áreas. Quizá no estaba tan definido, no estaba tan bajado a papel, no estaba tan descrito, pero sí que tenían esa evolución y tenían su alto rendimiento, donde los jaguares pues entrenaban, tenían su seleccionador, tenían sus viajes de preparación, tenían sus torneos. Luego la competición, había quien gestionaba más o menos las competiciones que había, que era uno de los hándicaps mayores que creo que había allí, que era poca competición. Luego quizá fue mucha, o hay un cambio muy radical, quizá que eso se podría haber hecho mejor, un poco más paulatino, pero al fin y al cabo sí que había un poco esa diferenciación. Y la formación de Guatemala, cuando llegué, dependía casi exclusivamente de entes externos. Dependía de cuándo iba a llegar alguien de Sudamérica Rugby. Cuando yo llegué, se hicieron muchos cursos
tanto de entrenadores, niveles 1, etcétera, etcétera, como sobre todo muchos de Getting to Rugby, de lo que hablamos antes, de participación en colegios, en ONGs, en instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de la formación, yo creo que en Guatemala no estaba desarrollado, pero por la idiosincrasia del país, que no había quien la desarrollara y dependía casi 100% de un ente externo o de que llegara un entrenador que venía de vacaciones allí, se ponía en contacto o venía a pasar 3 meses a estudiar algo y se metía a eso y daba 2 o 3 cursos. Entonces, la parte de profesionalizar eso, como lo tiene la Federación Mexicana ahora, que está muy bien, estructurarlo, niveles, módulos, etcétera, 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 eso son cosas que creo que son muy, muy importantes. Vale. Gracias, Alex, por irte en las zonas y en cada una de las áreas y sobre todo compartir cómo fue la experiencia, ¿no? Y cómo es no solamente en tu etapa en Guatemala, sino también cómo lo vives en el club, que creo que, como dices, esta estructura que se tiene en la federación ayuda, aún que sigue habiendo esos traslapes que comentas, pues ayuda a dar un mayor enfoque, no solamente para el personal que trabaja en la federación, sino también para la comunidad, que puede tener una mayor certeza de mi tema o lo que quiero, en donde quiero investigar un poquito más, tengo a dónde ir, porque hay alguien que está liderando esa parte, ¿no? Y me puede dar una guía mejor que simplemente algo vago, ¿no? Gracias, Alex. Y bueno, pasando a tu aportación, Bertie, en este tema, te vi tomando por ahí algunas notas, a lo mejor recordando algunos ejemplos o cosas que nos pudieras compartir, que dibujando, ¿qué nos puedes aportar en este tema, Bertie, de las diferentes áreas, ¿no? De cómo, de las que platicábamos hace rato, cómo se viven en otros lugares. Pues yo puedo contar una experiencia muy reciente y que es la de entender esas áreas. La verdad es que son áreas funcionales, ¿no? Pues participación, competición, capacitación, alto rendimiento, pero realmente pues son unas áreas para hacer que funcione el rugby, ¿no? Y para dejar al rugby en algún estado, ¿no? Pues evolucionado, positivo, cuidado, llámale como quieras, ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta es que en nuestra etapa, nuestro punto de partida eran las áreas funcionales, ¿no? Que era hacer cosas, ¿no? Formación es cursos, rendimiento es selecciones, es competición, son torneos, ¿no? Pero lo que me llevo de recientemente es, primero es pensar cómo quieres que esté el rugby, ¿no? Pues lo queremos pues evolucionado y evolucionado. ¿Qué querría decir? Pues querría decir A, B y C. Bueno, y para que A, B y C suceda, entonces, ¿qué áreas necesitas funcionales? Pues, ¿necesitamos formación o no necesitamos formación? Pues sí, necesitamos formación. Esto me ha llevado a pensar que hay países en los que no existe área de formación y pudieras llegar y decir, tenéis que tener un área de formación. ¿Cómo es que no tenéis un área de formación? ¿Por qué no tenéis un área de formación? Y a lo mejor por a dónde ellos quieren llegar es que no lo necesitan, ¿no? O no tienen participación, ¿no? Sucede que está muy delimitado lo que es desarrollo y rendimiento, que, como se entendía en México, creo que como se sigue entendiendo, todo en México estaba en desarrollo, desde el equipo que está, las selecciones nacionales estaban en desarrollo. E incluso si México evolucionara mucho, siempre estaría en desarrollo. Y el alto rendimiento sería pues, las selecciones nacionales, ¿no? En otros lugares, desarrollo es como, cuando estás en desarrollo es como si dijéramos del 1 al 5, ¿no? Estás entre 1 y 2, eres desarrollo. A partir del 3 ya empiezas a estar en rendimiento, en 5 estás en alto rendimiento, ¿no? Entonces el desarrollo y el alto rendimiento se entiende más como un continuo, ¿no? Como ese desarrollo del jugador. Nosotros lo entendíamos desde otra forma y
para mí muy recientemente, que me ha servido de muchísima utilidad, estas áreas eran áreas funcionales. Para que si funcionaban, ayudaban y se vinculaban, dejaban al rugby en un estado, ¿no? Y he visto, hay una pregunta que nos hacen por ahí, ¿no? Y la verdad es que yo una de las cosas que haría si volviera al rol de México, al rol de antes, es preguntar primero dónde lo queremos dejar y tener muy medido eso y después trasladarlo a qué áreas necesitamos tener. A lo mejor llegaríamos a la conclusión de que a lo mejor no hay que tener un área de participación, a lo mejor no hay que tener un área de no sé qué, o sí hay que tenerla. Entonces ahí con más convencimiento. Creo que nosotros las adoptamos porque en su momento la IRB las utilizaba como unas áreas dentro de sus subsidios, ¿no? Y de apoyos, ¿no? Y obviamente eran buenas prácticas, ¿no? Hoy en día pues serían buenas prácticas para escoger cuáles quieres tener, ¿no? No, más que adaptarlas por cajón, ¿no? Es lo que podría decir de esas áreas con las que trabajamos, ¿no? Pero una grandísima experiencia porque para cada uno de nosotros fue meternos en formación, meternos en competición, meternos en participación, fue un mundo, ¿no? Claro, claro, y ahí lo que comentas, Berti, es muy cierto, ¿no? Nos sirvieron como una guía de este es el rugby que existe actualmente, como lo entendemos, y bueno, necesitamos que funcione, y necesitamos, para que funcione, pues necesitamos tener una guía, una ruta, y estas serán las áreas, ¿no? Y como dices, en el estatus actual de que sigue siendo un rugby en desarrollo, que a lo mejor esto que comentabas, las preguntas que hacías, ¿no? Hacia dónde queremos ir y qué es lo que necesitamos, son preguntas, prácticamente las primeras preguntas que se hacen en las sesiones estas de asociación estatal. ¿Hacia dónde quiere ir el Estado? ¿Hacia dónde quiere ir el grupo que se está conformando para llegar a esto? Y a lo mejor, como dices, poner prioridad sobre unas o sobre otras, pero sabiendo hacia dónde queremos llegar. Porque por lo que comentabas, son las áreas que se consideraron en su momento y que siguen aplicándose así, pues para hacer que haya un funcionamiento en un todo, ¿no? Y esta forma de verlo que comentas, creo que es muy valiosa porque el entorno está cambiando y lo que puede ser importante para unos no necesariamente será importante para otros, ¿no? Y bueno, recuerdo también algunas conversaciones que se llegaron a tener, ahora que lo mencionas, del tema del subsidio de la IRB, ¿no? ¿Qué hacemos en este apartado que menciona la IRB que nos puede apoyar económicamente y con recursos y a lo mejor con cursos o experiencias, visitas de terceros? ¿Qué proyectos ponemos ahí que nos puedan ser útiles para alcanzar esos recursos, ¿no? Y yendo o ejemplificando en lo que comentábamos hace un par de días en la sesión de asociación, cada estado en México tiene sus diferentes lineamientos y seguramente habrá algunos estados donde aparezca esto mismo, ¿no? Tengo un recurso que puedo destinar para cursos, para que venga gente de fuera, entonces tú me lo tienes que justificar en un proyecto de capacitación. Entonces, creo que es muy, muy valioso y como comenta Hugo Serantes, pues definir el alcance, ¿no? De hacia dónde queremos ir con esto. Y bueno, qué bueno que mencionas el comentario ¿no? De qué harían diferente que tendría un mayor impacto si volvieran a iniciar en la federación con lo que saben ahora. Y Berti, tú lo has compartido, ¿no? Sería un enfoque diferente de cómo abordar este tema, ¿no? De cómo llevar esta dirección general. En tu caso, Alex, ¿cuál sería tu respuesta para qué harías diferente que tendría más impacto de lo que hiciste cuando trabajaste en la Federación Mexicana? Yo pondría dos cosas. Una y la primordial es ahondar e insistir y convencer muchísimo más en la importancia de las asociaciones estatales. Esa asociación estatal
que permite un gobierno regional que apoya a todo el rugby de la región y por ende a todo el rugby mexicano. Creo que es una de las cosas más importantes que creo que si ahora volviera intentaría impulsar. Por delante de hacer partidos, torneos, actividades en colegios, primero lo primero. ¿Por qué? Esto me lleva a la segunda. Porque una de las cosas que quizá hice cuando llegué a México, cuando estuve en México, fue focalicé mucho mi trabajo en actividades, en acciones, en actividades que tuvieron su impacto. Algunas tuvieron un impacto alto, por ejemplo, de Conalep, al fin y al cabo, tuvo un impacto que duplicó el número de jugadores en un año, por la liga interna que creamos, etcétera, etcétera. Pero creo que en vez de focalizar en impactos, a veces en actividades, me focalizaría más en proyectos, ¿vale? En proyectos. Aquella época era, pues venga, vamos a hacer cosas. Lo que decía Berti, vamos a hacer cosas. Pues venga, vamos a hacer un torneo allí. ¿Qué tal colegio me ha dicho que quieren hacer unas clases de rugby? Pues vamos para allá, vamos a hacer esas clases de rugby. Pues si lo volviera ahora, intentaría decir, oye, espérate, vamos, lo que decía, ¿dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer? Entra esta actividad, por muy beneficiosa que pueda llegar a ser, entra en este objetivo que tenemos. Y para esto necesitas un poco también la asociación estatal, que es la que te dice a dónde se quiere llegar, porque es la que aúna a todos los clubes. ¿Qué consigues con esto? Que no sean actividades puntuales, que sean cosas que cuando falte una pata no mueran. Es decir, no mueran. Es decir, que puedan seguir en el tiempo, que sean perdurables en el tiempo. Y para eso necesitas un proyecto y una estructura detrás que las mantenga, que no dependa, lo que decíamos antes, del voluntario que llega, lo deja todo y cuando ese voluntario ya no puede más, se va todo para abajo. Y eso creo que es son las dos cosas que haría diferente, creo que generarían un impacto mucho más grande. Vale, gracias Alex. ¿Algo más, Berti? Te vi tomando algunas notitas por ahí. Sí. Y coincido totalmente en esto que menciona Alex. En inglés traducido desde el inglés es si estás orientado a resultados o si estás orientado a actividades, ¿no? Y yo creo que el modelo de gestión, pues, y que veo muy replicable en otros lugares y en otras organizaciones, es muy orientado a actividad, ¿no? Es muy difícil pensar en resultados a largo plazo. Al ser humano le cuesta en cualquier tipo de industria, ¿no? Entonces, por eso es la experiencia en la gestión y los años, obviamente, te da otra perspectiva, pero sobre todo es estar orientado a resultados, ¿no? Y una de las cosas que, vuelvo a repetir, creo que en México se juntó un gran equipo de clubes, de personas, de gente que trabajó en la federación y hubo cosas muy positivas. Yo, antes de pensar que le añadiría, que lo mencionaré, ¿no? ¿Qué haría diferente? Yo me acuerdo que una de las cosas que se insistió mucho y que mencionó Alex durante la charla fue la de sumar la voz de las diferentes personas en México, ¿no? Cómo hacíamos casi un proceso anual, fuera talleres o congresos, de realmente sumar las voces, sumar las opiniones. Y creo que en esos 4 años y medio se hizo ese proceso mucho para crear deporte en México. Que si competición, que es lo que a todo el mundo le interesa, ¿no? Que si la competición, y las selecciones, y los cursos, y la participación, ¿no? Pero si yo volviera para atrás, y es cierto que se necesitaba crear rugby en México, porque había muy pocos clubes y había muy poca actividad. Había de Sevens, había simplemente 3 torneos de Sevens, creo que era uno en Ciudad de México, o en Dos Ríos, uno en Celaya y uno en Guadalajara, ¿no? Y después estaba el campeonato de 15 y ya está, ¿no? No había ni torneos universitarios, ni rugby femenino, ni
ni lo que se convirtió el MEC 7, lo que se convirtió la primera, segunda fuerza en diferentes zonas del país. Yo creo que el tener una discusión casi de una forma anual o bianual con gente importante del país, con una opinión muy fuerte, sobre los otros temas que eran de rugby fuera del campo. Y sobre todo en la parte que menciona Alex de gobierno y sobre todo también en la parte económica, ¿no? De patrocinio, para no tener una dependencia como la que se tenía y creo que se sigue teniendo, pues de fondos de apoyo de World Rugby o de CONADE, ¿no? Creo que la conversación sí se tuvo respecto al deporte, ¿no? ¿Cómo vamos a jugarlo? ¿Cuándo lo vamos a jugar? ¿Dónde lo vamos a jugar? Pero realmente tener pues, una conversación que obviamente entendemos que esas conversaciones se dan en unas asambleas de clubes, pero al final realmente cómo hacemos en todo el rugby mexicano para recaudar dinero, cómo hacemos en todo el rugby mexicano para estar más gestionados, porque obviamente todo el mundo se podía ir con la oficina nacional, ¿no? La oficina nacional, la oficina en la que están los trabajadores de la federación, pero es que la federación son todos. La federación también son clubes. ¿Qué hacen los clubes para estar bien gestionados? Porque el jugador vive más en el club, en sus entrenamientos, que lo que hacen actividades federativas, ¿no? Desde jugar el partido el fin de semana, ¿no? Entonces, el haber tenido una conversación sobre cómo podemos tener más fondos, todos, cómo puedes conseguir tú en tu club, allá donde estés, si estás en Jalapa, cómo puedes hacer tú y qué tienes que hacer para tener más fondos, para tener un espacio, una cancha. Yo la verdad que lo que me llevo, por ejemplo, de un país como Colombia, del que se pueden sacar muchísimos aprendizajes para el rugby mexicano, pero hay dos que van en la línea de esta conversación y uno es las asociaciones estatales en Colombia están muy desarrolladas y es el concepto de ligas, que le llaman ellos, ¿no? La Liga Antioqueña o la Liga de Cali, de otros lugares, ¿no? Y después el tema de canchas, ¿no? El tema de cómo los clubes han conseguido vincularse con un municipio y cómo el municipio pues tiene mini sponsors, pero los tiene y ayuda al club local, ¿no? Bueno, repito, creo que la conversación general se tuvo respecto al deporte como disciplina. Yo hoy, si volviera, le sumaría cómo podemos hacer para que para que entre todos lo gobernemos mejor, tú desde lo local a lo nacional y tener más apoyos económicos. Y cómo activar esos dos. Para mí se me harían fundamentales. Claro, crear estas... Perdón, junto con lo que decía Alex de estar orientado a resultados y no orientado a actividades. Ya. Sí, al final es como crear estas pequeñas federaciones, ¿no? Mini federaciones a nivel estatal, a nivel municipal donde sea posible, a nivel de club y esta organización que permita pues abordar estas problemáticas, ¿no? De dinero, de organización, de vamos hacia estos resultados, estos objetivos que son los que estamos buscando, etcétera, ¿no? Creo que es muy valioso y bueno, con los ejemplos que ponen y viendo hacia atrás, como dicen, ¿no? Ya con los años más maduros y la experiencia encima, pues es una muy, muy buena reflexión que se hace hacia atrás y bueno, como decías, al final la federación somos todos y el que se tenga esta reflexión, pues puede ayudar a estos nuevos pues a estos nuevos clubes o a estas nuevas organizaciones a mirar un poquito hacia otro lado de no ser actividades, sino de ser resultados, ¿no? Orientarse hacia otras cosas, quizás no hacer tan rápido, sino hacer con un sentido,
hacia dónde voy, hacia dónde esto aporta o no aporta a lo que yo quiero llegar, ¿no? Tenemos comentando a Coqui Moreno y a Rugby UNAM, agradeciendo y de acuerdo con lo que se comenta, ¿no? Por parte de ustedes, se los quería compartir. Y bueno, en tanto nos llegan más preguntas, o si no nos llegan, estamos ya casi sobre la 1:30, y quisiera preguntarles, a lo mejor, Alex, que empezaras tú, ¿cuál de tu paso por el rugby de México, cuáles son las 3 experiencias fuera del rugby que te llevas de México? La de la salsa ya fue una, ¿eh? Fuera del rugby. Digo, puede ser una experiencia relacionada con el rugby, pero fuera de tu trabajo como ND. Sí. Yo creo una de las que más me impactó, de hecho, que fue antes de trabajar en la federación, que es la capacidad que puede tener el rugby, y que esto también lo extrapolé después a Guatemala, en actividad, en proyectos que llevamos a cabo allí. La capacidad que tiene el rugby, el deporte en general, ¿vale? No vamos a centralizar solo el rugby, pero el rugby al fin y al cabo es el que llevamos a cabo. Pero en países como México, de ayudar a personas en situaciones complicadas. Yo recuerdo en Monterrey el proyecto que tenían ya, y lo tenían ya montado Jordi Tort y Pablo, que eran 2 jugadores de allí del TEC, de Monterrey, con grandes amigos, con los que todavía de vez en cuando mantengo contacto. Tenían un proyecto de desarrollo social a través del rugby en la colonia Independencia, allí en Monterrey. Y creo que esa es una de las cosas que son de rugby, pero fuera de rugby, que creo que más me marca. Allí vi realidades totalmente ajenas a lo que yo conocía en España, lo que Europa, qué bonita es, no sé qué, pero allí es otro mundo. Y eso creo que son las cosas más bonitas que me llevé. Y esas 2 personas que lo llevaban adelante y junto con toda la gente que les apoyaba, es decir, Camacho, Rigel, Bremer, toda esta tropa que les ayudaba. La pandilla. La pandilla, Manitas, todos estos que estaban ahí ayudándoles a llevar a cabo ese proyecto que ellos lideraban. Creo que es una de las cosas que más me emocionaron. Otra de ellas es como, también voy a intentar meterlas todas en rugby para que no sea más allá. Es decir, cómo de amenas pueden ser 15 horas en autobús de Monterrey a Guadalajara cuando vas con el equipo de rugby en el que están todos muy chalados. Yo creo que esa es otra de las cosas muy divertidas. Un viaje a jugar, no sé si fue un Nuevo León, Guadalajara, creo que se hizo un partido así, que no era Cumillay. República 15. En República 15, creo que era República 15. Sí. Que fuimos de Monterrey ahí en bus, y recuerdo ese viaje, lo recuerdo muy, 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 muy bonito. Muy bonito. Y la tercera, yo creo que es algo que habéis dicho antes, dentro de lo que es México, una de sus mayores riquezas, creo yo, y de lo que al fin y al cabo a todos nos enamora de este país, es que hay muchos Méxicos dentro de México. Sí, a mí ibas al DF y para decirte no había 46 palabras alrededor sin decir no, y ibas a Monterrey y te decían chinga tu madre. Es decir, era como la noche era muy diferente, perdón por las malas palabras, perdón, pero eso creo que es una de las cosas más bonitas que me llevé, y aparte de eso bonito que es que la distancia, agradezco vivir en esta época en que la distancia importa muy, porque mantienes amistades como la vuestra y con la de muchísima más gente en México, que mantenemos contacto más o menos habitual, pero creo que las amistades y las personas que me he llevado de allí son de las cosas que se quedan en la pared y en el brazo. Igualmente, Alex, el sentimiento es mutuo. Muchas gracias por compartir y un abrazo desde acá, mi amigo. Otro. Berti, en tu caso, me imagino que son más de 3, ¿no? Pero las 3 más significativas.
3 anécdotas. Digo una así, Tres pluma, que es qué capacidad tienen los aros de básquet en Monterrey. Esa es otra de las cosas que digo que creo que es otra de las cosas que me llevo mucho. Sí, son reforzados en Monterrey. Un partido de fase nacional, Wallabies Monterrey, en Monterrey, y en el tercer tiempo, no sé cómo había sido, por cierto, que los mejores terceros tiempos que he disfrutado en México han sido en Monterrey. Como siempre decía yo, el norte no es un lugar, es un estado de ánimo. Le tengo muchísimo cariño al norte de México. Y bueno, en aquel partido, y hablando del aro de baloncesto, estábamos en una casa, medio en obras o medio... No, era así. No sé dónde nos metieron los de Comillares. Y había un patio con muchísimas neveras de cerveza y había una canasta. Y yo estaba bebiendo y de listillo alguien se puso debajo de la canasta y yo de listillo fui y dije, ¿por qué no lo coláis por la canasta? Y entonces alguien, no sé cómo sucedió, pero dijeron, sí, bueno, primero lo metemos a él y después te metemos a ti. Venga. Y nada, pues... creo que fue Bremer el primero. Me metieron por la canasta y cuando estaba bajando por el aro se me quedaron unos dedos enganchados en la redecilla de la canasta y seguían tirando para abajo y me iban a partir la mano. Y ahí menos mal que pararon porque alguien apareció con un cuchillito y empezó a cortar la red y obviamente no se daban cuenta que me estaban cortando las manos. Pero bueno, consiguieron empujarme para arriba, no, fue muy divertido, una anécdota muy, muy graciosa. Tengo muchísimas anécdotas. La verdad que México es un país que con la gente que tiene, con la diversidad que tiene de personas, de situaciones, de geografía, pues desde Guadalajara a Veracruz, desde Monterrey a Oaxaca, de Cancún a Tijuana, ¿no? Son tantas. Yo, la verdad que hubo algo que a mí me emocionó mucho en todos esos años. Vivimos pues un montón de torneos, ¿no? Vivimos victorias de la selección, momentos clave como pues, empezar a tener más categorías y equipos en una Olimpiada Nacional, ¿no? Eso eran grandes victorias, ¿no? Pero yo siempre me acordaré cuando Sonora ganó su primera medalla de oro. Creo que la gana en Puebla en 2014, me parece, ¿no? Y siempre me acordaré que el que originó el rugby en Sonora, pues, corrígeme si me equivoco, se apellida Ramos, pero el nombre era... Enrique. La verdad que un auténtico motivado de la vida, ¿no? Y obviamente que ganara la medalla de oro Sonora no es simplemente por Enrique, ¿no? Hay muchísima gente que ayudó, ¿no? Pero Enrique fue el que sin haber visto rugby o sin haber jugado rugby, cogió un libro de las leyes del rugby y empezó a enseñar rugby y yendo a diferentes lugares con su bicicleta, ¿no? Y casos como el de Enrique hay un montón, ¿no? Y gente que se ha trabajado a lomo, equipos, ha viajado y bueno, pues han conseguido muchísimas cosas. Primero ya tener sus clubes y tener sus equipos. Los que les ha ido bien en la cancha, pues después de ganar trofeos, ¿no? Y me acuerdo que cuando Sonora gana, creo que es con mujeres, su primera medalla de oro en 2014,
pues la verdad es que a muchos nos emocionamos por lo que suponía para el nacimiento del rugby, cómo se había dado el rugby en Sonora. Pero eso hoy en día lo traslado a lo que debió de ser para muchos otros, amigos de Veracruz, amigos de Puebla, amigos de otros estados, de cómo empezar y de repente a tener un éxito deportivo después de haber pasado el éxito de crear los equipos. Y bueno, y después una anécdota más. Obviamente en México tengo muchísimos amigos y es donde conocí a mi mujer, ¿no? que hoy es la madre de mi hija, pero una anécdota que ha mencionado Alex a manitas, ¿no? En 2015 íbamos a jugar la final contra Trinidad y Tobago del NACRA, ¿no? Y en esa final, para mí es un orgullo haber jugado para México, y esa final estábamos debía ser como la cafetería, zona de descanso del hotel, y Manitas, un súper mexicano, súper regio, que le enseñas el rojo y el blanco y el verde de la bandera y ya se echa a llorar de orgullo. Me preguntó a mí, para ti, ¿qué es jugar esta final, ¿no? Sí, porque no eres mexicano. Además, imaginaros a Manitas, ¿no? Diciéndome, ¿por qué no eres mexicano? ¿Sabes? Echándome en toda la cara, ¿no? Echándote en cara que no seas mexicano. Y entonces, claro, pues, ¿qué suponía para mí jugar esa final, no? Y le dije, pues mira, pues, o ¿por qué jugaba yo la final, no? ¿Por qué la jugaba, no? Y le dije, pues mira, hay 32 estados en México y conozco a gente de 27 estados gracias al trabajo de estos años, y puedo pensar en más de 1, 2, 3, 4 personas que se parten la cara en cada uno de esos estados para jugar al rugby, ¿no? Y para que haya rugby en esos estados. Y la verdad que jugar estas finales, pues qué mejor acompañamiento que pensar en esas 27 caras, multiplícalas por más, ¿no? Porque en algunos estados conozco gente, más de una persona que está partiendo la cara, ¿no? Entonces, Manitas me miró, que luego Manitas se tirando en la selección, ¿no? En el challenge me miró así con una cara muy callado y me dice, ¿27 estados? ¿Has dicho 27 estados? Yo soy mexicano y no he estado en más de 4. Manitas. Sí. Anécdotas muchísimas. México ha sido fundamental, como para Alex, para mí ha sido fundamental. Fueron 8 años de mi vida. Me da unas sensaciones de paz, de orgullo, de confianza, pensar en México, los amigos y todo lo que se creó allí, ¿no? Y creo que sí, fueron con muchas buenas intenciones. Posiblemente hoy lo haríamos de otra forma. Pero bueno, y nada, estoy viendo todos los nombres de la gente que va escribiendo y tantas cosas que se han compartido con toda esa gente, ¿no? Un abrazo muy fuerte a todos. Todos han sido el rugby mexicano, ¿no? Ha sido un placer. También por ahí. ¿Cómo? Veo varios guatemaltecos también por ahí. Sí. A los que saludo por ahí a todos. Y a todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias, Berti, por esas anécdotas. Como dices, hay muchísimas, hay muchos recuerdos contigo, con Alex, con el resto del equipo. Y la verdad es que, como se los decía al principio, yo les agradezco en nombre de México, de quienes pudieron tocar en su momento, en su paso por acá, y que, como dicen, lo siguen haciendo.
Les agradezco también personalmente a los dos por las experiencias, por el aprendizaje, por las horas y horas de trabajo y de compartir ideas, de compartir experiencias, frustraciones, de todo un poco, ¿no? Creo que la relación que se formó en aquel entonces sigue dando frutos hoy y como dicen, bueno, pues nos mantenemos en contacto de manera personal y bueno, a nivel de la federación, agradecerles por haber compartido todas estas experiencias, esperando que sean útiles para quienes nos estuvieron escuchando, se quedarán grabadas por si los quieren revisar, por si quieren compartir con otros miembros de la comunidad. Sin lugar a dudas hay grandes aprendizajes y les quiero agradecer en nombre de toda la federación y la comunidad por haberse tomado esta hora y media para compartir sus experiencias y bueno, no me queda más que agradecerles y escuchar unas últimas palabras por parte tuya, Berti, por parte tuya, Alex. Si tienen algo más que decir antes de despedirnos, adelante, Berti. Pues muchas gracias por esta ocasión. Muchas gracias por todos estos años que se ha llevado a México en el corazón y todo el apoyo de toda la gente que ha hecho el rugby en México una realidad y que lo sigue haciendo, ¿no? Muchísimos nombres que están que a veces ni se mencionan y que hacen realidad el rugby en México de todos los días. Les deseo que vaya muy bien. Sé que ahora es una situación muy fea para todos y sé que México está en una situación complicada con lo de la pandemia. Espero que estén todos muy bien en sus casas y que pronto podamos volver a jugar al rugby. Un abrazo muy fuerte. Quiero a México. Gracias, Berti. ¿Tú, Alex? Yo, pues, unirme a los ánimos de Berti para todo el mundo en estos momentos complicados. Desear las mejores energías y toda la fuerza que os podamos mandar desde aquí. Y agradeceros enormemente a todos vosotros, a la federación y, como decía, a todo el rugby de México y de la región por esta oportunidad de compartir con vosotros un buen rato y sobre todo gracias a todos y todas los que hicisteis posible toda aquella etapa tan bonita y que, como decía Berti, todavía hacéis que el rugby viva y que siga avanzando en el país pese a las dificultades y pese a la lucha constante. Así que muchas gracias a todos y en especial a vosotros de este pedazo de equipo de ONDs de la federación. Dale, pues muchas gracias, muchachos. Un saludo a todos los que nos sintonizaron y gracias por estar. Que tengan buen día.